Saludos apreciable learner y bienvenido al curso Liquidador y Sectorista Aduanero. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el marco jurídico de la valoración aduanera. En el Perú, el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido como GATT, de 1994, es la norma más importante que dio origen al reglamento comunitario. Decisión 571, resolución 846. Se conoce como el Reglamento de la Comunidad Andina. A su vez, en el año 1999 se promulgó el Reglamento Nacional de Valoración acorde con su reglamento comunitario y con el GATT. Por su parte, la aduana creó el procedimiento INTA-PE 0110A, versión 6, para todo lo relacionado con procedimientos en el sistema de valoración en Perú. La valoración aduanera es la base imponible de los derechos arancelarios, o ad valorem, es decir, teniendo el valor de cada aduana, ésta puede calcular los tributos. Recordemos que no es lo mismo el valor comercial que el valor en aduanas. Cuando se trae una mercancía del exterior, el importador desea que el valor en aduanas sea el más bajo para pagar menos tributo. Pero por su parte, la aduana quiere que el valor sea más alto para recaudar mayores tributos. Pero es aquí donde interviene el sistema de valoración peruano, donde la administración aduanera está representada por la SUNAT para crear un valor justo, equitativo, un valor que sea la base imponible. En el marco jurídico de la valoración aduanera en nuestro país y en el mundo entero tenemos 6 métodos de valoración, siendo el más importante el primer método. Valor de transacción de mercancías importadas, abreviado como VTM importadas. Significa que la base imponible es el pago dado por esa mercancía. Si existe alguna discrepancia, se elimina este método y se aplica el segundo método, que sería valor de transacción de mercancías idénticas. Si este no se puede aplicar, le sigue el tercer método, valor de transacción de mercancías similares. Si tampoco es posible, con este método se hace con el cuarto, el importador. Cuando no es factible su aplicación, se puede seguir con el quinto, el deductivo. De no poder aplicarse, queda el sexto método, llamado método del último recurso. Ahora, en la realidad, los documentos básicos que piden los agentes de aduana para el ingreso de las mercancías son 3, los cuales son la factura comercial, conocimiento de embarque, si es por vía marítima, y si es por vía aérea, la guía aérea, y si es por vía terrestre, se pide la carta de porte. Y el tercer documento es el seguro. Luego se procede a confeccionar una declaración de aduanas de mercancía y a transmitir la información a la SUNAT. Si toda la información es correcta, la entidad numera la mercancía. Aquí es donde comienza el trámite. Se deben pagar los tributos aduaneros liquidados por el mismo importador. Y la aduana le presenta 3 formatos, A, B y C. En el formato B, el importador coloca la información relativa a la valoración aduanera y lo firma. Por ser un país comunitario, también debe llenar otro formato llamado la Declaración Andina de Valor. Al presentar todos los documentos, se debe cancelar los tributos aduaneros, los cuales se pagan con la base imponible que el mismo agente de aduanas, representando al importador, ha llenado en el formato B. Por ejemplo, si se coloca que la mercancía costó $28.000, el transporte $3.000 y el seguro $500, la suma de todo esto es el valor en aduanas. Se aplica el primer método, valor de transacción de mercancías importadas. Pero luego la aduana genera un canal de control, puede ser rojo, naranja o verde. Si es rojo, la aduana procede al reconocimiento físico y documentario de la mercancía. Si el canal es naranja, se lleva a cabo una revisión documentaria. Y si es canal verde, la SUNAT hace uso del principio de buena fe y deja que la mercancía se retire sin efectuar ninguna acción sobre esta. En caso de ser rojo, sucede la revisión documentaria y el reconocimiento físico. Ahora se ve lo que este importador está trayendo.
blusas, vestidos, chompa abierta, suéter, entre otros. Sus valores son de $2, $2,60, $2,40 aproximadamente. Si se analiza la DUA de importación, se verá que a través del canal de control, la aduana comienza a notificar todo el proceso de importación. Esta es una información pública, es decir, si se tiene el número de DAM, en la página web de la SUNAT, el importador puede acceder a ella sin necesidad de preguntar a su agente de aduana qué está sucediendo con su mercancía, si se está ajustando el valor, se está aceptando, tiene levante o no lo tiene. Para finalizar, los pasos que suceden en el marco jurídico de la valoración aduanera son: en el primer caso, los agentes de aduana deben presentar el boletín químico a fin de remitir las muestras. Como se está importando una mercancía textil, la aduana pide el pago del boletín químico por cada serie. Por ejemplo, si se han comprado 8 series, se deben pagar 8 boletines químicos, porque la aduana querrá saber qué es esa mercancía, pues el importador puede decir que es algodón y al revisar el boletín químico, esta puede ser poliéster. Luego dice descripciones mínimas. Esto significa que el agente de aduanas cometió un error. No cumplió en llenar todo el formato B en la casilla de descripciones. Al detectar este tipo de errores, la aduana emite una multa que deberá ser pagada por el agente de aduanas. Después sucede el reconocimiento físico aleatorio, es decir, ¿qué hace la aduana si es un container de 40 pies con 65 bultos? No los va a revisar todos. De los 65, revisa 30 y ha encontrado prendas de vestir diversas y extraído muestras para enviarlas al laboratorio. Luego dice que ha participado el veedor de la Sociedad Nacional de Industrias, es decir, un especialista de un determinado gremio encargado de evitar que algunos importadores puedan traer mercancía dañina para esta industria, como por ejemplo mercancía patentada. Posteriormente le corresponde al segundo especialista valorador, porque la aduana trabaja con un sistema de postas y le da posta a alguien de la SUNAT que es conocedor en el tema de valoración aduanera. Esta parte está en la red donde el funcionario aduanero lleva las muestras para el boletín químico. Una mercancía declarada en la subpartida nacional como 6206 porque el importador dijo que era algodón, pero en realidad es nylon, y la SUNAT la declara como partida arancelaria 6106. Esa es otra multa que va a pagar la agencia de aduanas. Luego la aduana tiene un sistema de verificación de precios, conocido como CIBEP, que es una base de datos que da precios referentes para efectos de valoración. Es decir, si uno importa con todas las normas, aplicando el primer método, esa información se registra en la base de datos de la SUNAT y sirve de referencia para efectos de valoración. Lo primero que pide la aduana es rectificar electrónicamente la subpartida nacional, porque ellos tienen el boletín químico. Se debe rectificar y pagar la multa. Luego se debe pagar otra multa por no haber llenado bien la DUA de descripciones mínimas. Luego procede lo netamente correspondiente a la valoración aduanera. Se señalan las referencias encontradas en otras declaraciones. La serie 1 señalaba que la mercancía costaba $2, pero la SUNAT en su CIBEP lo encuentra a $6. En la serie 2 se encuentra a 6,50 y así sucesivamente, por lo que pide explicar la observación notificada, o sea, porque su valor en aduanas es más bajo y exhorta a la autoliquidación. Esto quiere decir a dar por cierto lo que la aduana indica y subir el valor en las aduanas, lo cual significa que debe pagar la diferencia de los tributos. Después de esto se le explica al cliente lo que ha sucedido y se le pide presentar las pruebas del costo real de la mercancía, mostrando lista de precios, libros contables, transferencias. Si pasa esto, la aduana revalúa las referencias. Para la serie 1 cambia de 6,50 a $4 y se retirarán todas las demás series según la notificación anterior. Significa que ha bajado un poco de precio en la aduana y se debe pagar una menor diferencia de tributos. Ahora, si el empresario no quiere y prefiere defender su método 1 de valoración aduanera, la aduana lo sigue exhortando, informándole que la documentación se está considerando iniciar un proceso de duda razonable
y existe una invitación a autoliquidarse, o sea, que acepte el valor propuesto por la aduana y pague la diferencia de tributos. La aduana da un plazo de 24 horas sin iniciar el proceso de duda razonable. El importador debe exigir al agente de aduanas que presente una solicitud para que se gire una orden de depósito de la OMC. Luego la aduana notifica la orden. En el sistema figura la diferencia de tributos y la aduana entrega este formato. Orden de depósito de garantía. Es la diferencia de los tributos que se están empleando. Por ejemplo, si el importador dijo que su mercancía cuesta $100.000 y canceló solo $30.000 de impuestos, pero la aduana dice que cuesta $200.000, debería pagar el doble. Este pide la orden de depósito por $30.000 más. Así, una vez que garantice la mercancía y le den el levante, se la puede llevar, negociar y vender. Luego, la aduana le informa el documento llamado notificación de la duda razonable y se inicia el proceso. Después pasarán 3 meses para que la SUNAT emita un informe de determinación de valor, es decir, basado en las normas jurídicas, con fundamentos de hecho y de derecho. La aduana notifica los motivos por los cuales no se han cumplido los requisitos exigidos por la norma aduanera para el primer método de valoración. Por lo tanto, se ajusta con el segundo método o con otro que le corresponda. Por supuesto, todos los empresarios quieren que se les acepte el primer método de valoración, pues lo consideran el más justo. Pero cuando el valor de la mercancía es muy bajo, despierta suspicacia en la aduana. Por ello, para defenderse, los importadores deben conocer cuáles son los requisitos de la aduana para aceptarles este primer método. Puede darse el caso donde el importador dé un precio de la mercancía, se llenan todos los formatos y se pagan los impuestos en base a ese precio. Si se presume que el precio es falso, al llegar las cajas se le hace reconocimiento físico. Dentro de ellas se va a conseguir una copia de la factura con el precio real. Si se pagó más de lo que se dijo, el procurador de SUNAT ajusta el valor, pero también denuncia ante la Fiscalía Provincial de Delitos Aduaneros por defraudación de renta de aduanas, siendo la pena de 5 a 8 años de prisión. Si el valor de la mercancía de un importador es menor al precio de referencia de la aduana y éste cumple con todos los requisitos como son, que hay una venta para la exposición a un país de importación y no hay restricciones, condiciones, revisiones ni vinculaciones, entonces la aduana tiene que aceptar el primer método de valoración, porque si no lo acepta hay otras instancias como el Tribunal Fiscal, y si éste tampoco lo acepta, entonces el Poder Judicial para hacer valer los derechos del importador. Luego la aduana tiene 3 meses para desarrollar el acto de determinado y debidamente justificada hasta 1 año. En la vía administrativa, si la SUNAT le notifica al importador el valor en aduanas, pero él no está de acuerdo, éste puede reclamar ante la administración tributaria con un plazo de 9 meses para resolver. Si la aduana le sigue dando la razón a la administración tributaria, entonces el importador puede presentar una apelación ante el Tribunal Fiscal con un periodo de 12 meses para resolver. Pero si tampoco le dan razón, se va a la vía judicial. Los pasos para imponer el recurso de apelación son: presentar un escrito con los fundamentos de hecho y derecho difiriendo el primer método de valoración. Se tiene un plazo no mayor a 20 días hábiles y notifica la resolución de determinación. Se tiene que adjuntar el formulario 6000, llamado la hoja de información sumaria, los poderes correspondientes, y además está firmada por un abogado habilitado que debe anexar la papeleta de habilitación. Seguidamente, la SUNAT declarará admisible el reclamo y lo puede responder. Ahora, en el proceso de apelar, se presenta a la SUNAT otro escrito fundamentado y ella lo eleva al Tribunal Fiscal. Si éste no le da razón, puede irse al proceso contencioso administrativo judicial especialista SUNAT e INDECOPI, con un plazo de 3 meses. Una vez que el Tribunal Fiscal ha resuelto, pero si se pierde, entonces se puede apelar a la Corte Superior. Cuando los tributos son de aproximadamente $400.000 o $500.000, vale la pena irse hasta las instancias superiores.
El primer método de valoración es el precio realmente pagado, más ajustes del artículo 8 del acuerdo de valor, menos la nota interpretativa del artículo 1. El artículo 8 dice que a lo pagado debes sumarle otros gastos. Por ejemplo, si usaste una comisionista, matrices, patentes, todos esos gastos se adicionarán. Si algunos no forman parte del valor en aduana, en los intereses serán descontados. Para que se acepte como valor de transacción el primer método de valoración, debe existir una venta para la exportación a un país de importación. Por ejemplo, si se trae un container a consignación, no hay una venta, por lo tanto no se acepta el primer método y pasa al segundo método de valoración. Veamos este ejemplo. A Hugo Quipense, que es un peruano, su papá le regala un auto. Va a la aduana y lo quiere nacionalizar. No le aceptan el primer método porque no hay una venta. La aduana va a buscar una mercancía idéntica y sobre el precio de esa mercancía va a calcular los tributos que tiene que pagar. Cuando se habla del precio realmente pagado o por pagar, se habla de todos los pagos, tanto directos como indirectos. Por ejemplo, si la empresa Tsingshan le vende a la empresa Atlántica de Perú $85.500, pero Tsingshan le debe a Ripley $5.500, entonces le dice a la Atlántica que le pague los $5.500 a Ripley y que esto se los descuente a ellos. Le terminaría pagando $80.050. Entonces el pago directo es lo que le paga la Atlántica a Tsingshan y el pago indirecto es lo que le paga a Ripley. El valor de la aduana es la suma de los dos. Hay un casillero en el formato B que dice sobre los pagos indirectos que tienen que declararse. Una cosa importante es que los empresarios firman el formato B y ponen su firma con responsabilidades de lo que están declarando. Si no es real, les puede traer muchos problemas, porque la aduana analiza su base de datos y pide los libros contables. Y ahí está la salida de lo que realmente se está trayendo. Condiciones para aceptar el método de valoración. Primero, debe haber una venta para exportación a un país de importación. Segundo, que no existan restricciones. El importador con su mercancía puede hacer lo que quiera. En tercer lugar, que la venta o el precio no dependa de condiciones o contraprestaciones cuyo valor no pueda determinarse. En cuarto lugar, que no revierta directa o indirectamente al vendedor. Y en quinto lugar, que no exista una vinculación y de existir que no influya en el precio. Luego tenemos el resumen de las circunstancias, porque también hay excepciones. Que no existan restricciones. Las restricciones pueden ser aquellas derivadas de la ley del país de importación. Por ejemplo, si una persona importa cigarrillos y la restricción es que no se puede vender a personas menores de 18 años, esto no es impedimento para la aplicación del primer método de valoración, si está acorde con la ley, porque es una excepción. Otra excepción es que se limiten al territorio geográfico. Ejemplo, que solo puede venderse en Tana, Perú. Asimismo, una excepción es que la restricción no afecte el valor de la mercancía, sino que su valor esté dentro del sistema del criterio CIBEP. De igual manera está la circunstancia de que no existan condiciones o contraprestaciones a la venta y la excepción de estas se pueda calcular. Entre las circunstancias también se encuentra que no existan reversiones, pero la excepción es si éstas se pueden sumar. Se hace como el artículo 8 del acuerdo de valor. No debe existir vinculación. Sin embargo, la excepción es que de existir una vinculación entre importador y exportador, esta vinculación no influye en el precio de la mercancía. Algunos ejemplos de restricciones son: si una persona importa celulares y el exportador le dice que esos celulares solo los puede vender a las monjas, esa restricción hace que se elimine el método 1 de valoración, porque la persona no puede disponer libremente de su mercancía. Si el importador peruano Atlántica compra a la empresa china
Cantin, limpiadores para superficies múltiples, Pinesol, y esta lo obliga a venderlo solo al ejército peruano. Tampoco se aplica el método de valoración 1, porque hay una restricción. Entonces pasa al segundo método, que es el de las mercancías idénticas. Tercer ejemplo, si se está comprando zapatillas chinas que valen $30 y se venden a $15, pero con la condición de que deben comprar medias por un valor de $10. Ya ahí hay una condición, por tal motivo la aduana no acepta el método 1. No obstante, también puede haber una contraprestación del exportador. Te vende las zapatillas a $15, pero quiere que las vendas con pasadores a $1. Los pasadores cuestan $5 y las zapatillas valen $30. Si existe este acuerdo, la aduana también elimina el primer método de valoración. Lo importante de esto es que los empresarios conozcan los argumentos al momento de defender el valor en aduanas. Por eso, antes de importar, deben consultar con su abogado cómo hacer la transacción. Otro ejemplo donde se importa carros Toyota Yaris. Se vende cada uno en $5.000, pero la Toyota de Japón dice que por cada auto que se vende en Perú deben regresar $2.000 a China. Entonces el valor de las aduanas es de $7.000 porque hay una reversión que tiene datos objetivos y cuantificables. ¿Qué sucede si no hay datos reversibles y cuantificables? Por ejemplo, el importador Atlántica le compra al importador Cantin láminas de acero y carritos sauceros a $1.000 la tonelada métrica, con la condición de que el importador le entregue al exportador 20 carritos. Por esa reversión, la SUNAT no acepta el método de valoración 1, porque no hay datos objetivos y cuantificables. Entonces va a hacerlo con el método 2 de mercancías idénticas. Un ejemplo donde existe una vinculación es cuando en la misma familia uno es el jefe y el otro es el socio. Por ejemplo, si la esposa se va a Japón y como ella trabaja en la Toyota, le trae un auto a su esposo por un valor de $10.000, pero ella por ser gerente le bajan el precio a $4.000 y se lo vende a su esposo a ese precio. Entonces la SUNAT no lo valora por el método 1, pues va a recibir menos tributos porque la vinculación afectó el precio. Un caso diferente sería si la esposa se va a Japón y trae un carro, pero no se lo vende a su esposo más económico. La SUNAT acepta la vinculación y sí lo valora por el método 1, porque el precio no fue afectado por la vinculación. También existen dos principios de materia de ajuste, ya sea para sumar comisiones o derechos de patente. Estos son: si no hay más ajustes expresados en el artículo 8 del acuerdo de valor, si alguien quiere realizar un ajuste al acuerdo de aduanas, debe estar tipificado en este artículo. Para ello hay una relación detallada y si no se sumó, también estaría cometiendo un error porque no está cumpliendo con la regla. En este caso, la aduana lo obligaría a sumar. Y el segundo principio es que los ajustes deben hacerse con datos objetivos y cuantificables. Debe ser un dato existente en una factura o en un documento de contrato. Si no existe este dato, se elimina el método 1 y se pasa al método 2 de valoración. Algunos elementos que se adicionan al precio realmente pagado o por pagar son las comisiones de venta y corretaje, los costos de envase y embalaje, las materias, piezas y elementos o partes incorporadas a la mercancía, herramientas, matrices y moldes, materiales consumidos en la producción, trabajos de ingeniería, artísticos, diseños, planos y croquis realizados fuera del país de importación, los cánones y derechos de licencia como condición de venta, el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor. Por su parte, el ajuste de valor dice que si tiene ajustes opcionales. En cada país, de acuerdo a su legislación, se podrán sumar o no valores en aduanas, como los gastos de transporte y seguro.
Muchas personas se confunden y piensan que el valor en aduana es igual al valor CIBET, pero esto no es así. Si coinciden es porque no ha habido ningún ajuste del artículo 8. En Perú, el valor en aduana se le debe sumar los gastos de transporte y el seguro. Existen ajustes negativos, como lo son gastos de construcción, instalación, asistencia técnica, etc., después de la importación, el costo de transporte ulterino a la importación, derechos e impuestos aplicables en el país de importación y los intereses. Por ejemplo, si una minera que está en Arequipa y por poner una máquina en una mina le cobran $1.000.000, por el armado y la construcción le cobran $100.000, al valor en aduanas se le deben restar todos los gastos que estén hechos después de la importación, pues de haberse nacionalizado la mercancía no forman parte del valor en aduanas. Los $100.000 que están cobrando se les resta al valor en aduanas y serían $900.000. También hay descuentos admisibles. Serán admisibles y por consiguiente no se incrementa al precio pagado o por pagar los siguientes descuentos. Por cantidad. No es lo mismo importar 20 millones de llantas de tractor que importar 5 llantas. Tiene mejor precio una importación por cantidad. Por nivel comercial. Si se tiene un nivel comercial alto por ser fabricante para el extranjero, siendo una empresa sólida, el descuento va a ser mucho mayor. Por pago al contado. Y descuentos de garantía. Hay también descuentos que no son admisibles. No se admitirán y por lo tanto se incrementarán al precio pagado o por pagar los siguientes descuentos. Las rebajas circunstanciales o descuentos fortuitos. Por ejemplo, un importador se fue a China y todo el mundo le vende en $100.000, pero este importador le da un descuento de $70.000 y solo paga $30.000. Le dieron un descuento, pero la aduana le debe pagar los tributos completos, los correspondientes a muestras, es decir, si son mercancías de muestras y se les quiere aplicar un descuento, no va a ser posible. Los relacionados a pagos anticipados. Los concedidos por retraso en las entregas sometidas a plazos. Los descuentos retroactivos, que son los otorgados para compensar deficiencias en entregas anteriores. Algo importante es que la existencia de una resolución de la Comunidad Andina de Naciones donde se expresa que la existencia de precios inferiores en el mercado no es motivo suficiente para eliminar el método 1 de valoración. O sea, que si un importador cumple con todos los requisitos exigidos por el acuerdo de valor, que son su factura verdadera, poseer las transacciones bancarias, la contabilidad correcta, le deben aceptar el precio y aplicar este método. Es importante saber que existe una resolución de tribunal fiscal obligatoria, donde se exige el mérito probatorio, o sea, que se debe presentar un voucher como comprobante de pago, pero no se coloca el número de la factura comercial o del contrato de compraventa. Debe también especificar si el pago es total o parcial. Ahora, ¿qué preguntan los clientes? ¿El precio realmente pagado o por pagar es el que figura en la factura comercial? La respuesta es sí, siempre y cuando esa factura comercial lo refleje verdaderamente. Se debe entender que el precio pagado o por pagar comprende los pagos directos e indirectos. En cuanto a los intereses, nunca forman parte del valor en aduanas. Si se ha importado a título gratuito, no se aplica el valor de transacción, porque necesariamente debe existir una venta de un país exportador a un país importador, y en este caso, la aduana aplica el segundo método. Si hay un descuento, la aduana lo acepta solo si es genuino, para todos. Si es un descuento parcial, no será aceptado. La diferencia entre mercancías idénticas y mercancías similares. La mercancía idéntica es cuando son iguales en todos, incluidas sus características físicas, calidad, prestigio y comercial. Mercancía similar no es igual del todo, pero tienen características y composiciones semejantes, cumplen las mismas funciones y comercialmente son intercambiables.
tienen la misma calidad y prestigio comercial. La mercancía idéntica debe tener la misma marca. En la similar pueden tener marcas diferentes, pero ambas deben tener el mismo valor comercial. Se debe tener presente que ambas mercancías deben provenir del mismo lugar de importación. Luego se tiene el método de valor deducido y el de valor reconstruido. El de valor deducido, como su nombre lo dice, deduce los valores, lo que gastó hasta llegar a su lugar de importación. Pero si no hay información para valor deducido, entonces aplica el valor reconstruido, donde se pregunta el costo de producción y se van sumando los gastos. Finalmente está el método del último recurso. Se aplica para flexibilizar. Si se eliminó el primer método por algún motivo, como por ejemplo una restricción, se regresa a él, pero como último recurso. Hasta aquí el tema de hoy. Recordemos, lleva por nombre Marco Jurídico de la Valoración Aduanera, del curso Liquidador y Sectorista Aduanero. Recuerda que este material estará a tu disposición siempre que quieras refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad.